la famosa generación a partir de los niños índigos. Es decir, los niños índigos, los niños cristal, arcoíris y diamante. Perdón. Ustedes saben que los niños índigos, que fueron los que tuvieron mayor propaganda, mayor difusión, a finales de los años 70 y comienzos de los 80, se les llamó así porque el color del aura es azul, índigo. Entonces se quedaron así. Pero todas estas generaciones de niños, pues todas estas generaciones de personas, porque ya algunos no son niños, ya los cristal y los índigos ya son personas adultas. Ellos vinieron con un coeficiente intelectual que comenzó a hacer diferencia con las anteriores generaciones. Es decir, un coeficiente intelectual un poco más alto, más activo mentalmente, más despierto y también más originales, un poquito más rebeldes en cuanto a querer hacer las cosas como ellos piensan y no como la maestra los enseñaba. Y además de eso, con algunas misiones específicas. Entonces voy a aclarar algo bastante importante. Los niños índigos, como generación, se los ubica a finales de los 70 y comienzos de los 80, ¿verdad? Es decir, son personas ahorita de 40 y algo años de edad. Y quizás algunos hasta de 50. Pero ellos comenzaron generaciones atrás. Lo que pasa es que los casos fueron más esporádicos y no fueron percibidos ni estudiados a fondo, tanto por los maestros, los psicólogos, los pedagogos, los orientadores, los licenciados en educación, como comenzó a ser a partir de los años 70 finales y comienzos de los 80. Pero, por ejemplo, se habla de dos personajes famosos hoy en día que se consideran índigos, como el caso, por ejemplo, de Bill Gates y el caso de Elon Musk, que ambos se consideran índigos. ¿Y cuál es la misión básica del índigo? Vienen a ser luchadores sociales, pacificadores de la Tierra, del planeta, líderes. Son muy creativos, al igual que el cristal, que es todavía más creativo. Y los índigos trajeron una característica muy particular de los dones paranormales. Son clarividentes. Tienen sueños premonitorios. Son personas con ese don bastante desarrollado. Pero tienen una manera de querer hacer las cosas muy propia, muy particular. Y eso fue lo que creó problemas y lo que atrajo en gran parte la atención de los educadores y los psicólogos de esa época en estudiarlo en el siglo pasado. Al principio creían que eran anormales y después se dieron cuenta que eran otra generación. ¿Cómo lograron hacer eso? Ustedes saben que en pedagogía, en educación y en psicología se utilizan determinados test, bien sea gráficos de dibujo, cuando son personas muy pequeñas, niños muy pequeños que todavía no escriben, y ya luego lo comienzan a testear con algunos instrumentos de medición que tienen que ver un poco con cuando hablamos de los genios, de los test de inteligencia que elaboraron en la Universidad de Stanford. Recuerden, al comienzo del siglo XX, en la Universidad de Stanford, conjuntamente con Jean Piaget, el francés psicólogo, y el otro psicólogo francés, Alfred Binet, conjuntamente con la gente de Estados Unidos, en Stanford, elaboraron el llamado test de inteligencia, que todavía hoy en día yo he dicho que se aplica
con algunas ligeras modificaciones. Entonces, los educadores, orientadores, psicólogos de finales de los 70 comenzaron entonces a estudiar bastante en serio este fenómeno de los niños índigos y se dieron cuenta que tienen una media sobre los 130 puntos, que era lo normal de una persona inteligente. Ellos arrojaron una media superior a 130. Entonces comenzaron a darse cuenta que no eran situaciones de rebeldía, de que ellos querían hacer las cosas como ellos pensaban, sino que eran personas que eran con otro CPU, otro código de información que traían del ADN, y eso se fue dando paulatinamente hasta llegarse a ser una generación muy amplia. Y luego vinieron los niños cristal. Los niños cristal surgieron en los 90, a mediados de los 90, hasta el año 2000. Pero con una diferencia en el aura, que el aura no era azul, era cristalina, por eso se le llaman niños cristal. Y además de eso, son más espirituales que los índigos. Los índigos eran con un cerebro izquierdo, lógico, racional, muy desarrollado, y lo cristal, muy desarrollado el lado del hemisferio derecho, el intuitivo, el creativo, y son equilibrados entre creativos e intuitivos, los niños cristal. Y específicamente vinieron con hacer, además de líderes sociales y pacificadores, hacer grandes artistas, sobre todo en la música y en las artes plásticas. Son personas muy ingenuas, no les gustan las discusiones, las peleas. En cambio los índigos sí eran un poco en eso, un poquito más llamado a la discusión. Y en el caso de los niños cristal, son niños más inocentes, con menos malicia, más espirituales, y se inclinaron un poco más por la naturaleza. Luego surgen los niños llamados arcoíris, que surgen a partir del año 2000, y estos niños sí son totalmente pacíficos, muy espirituales, mucho más que los cristales y los índigos. Y además de eso, se dio una particularidad en cuanto a al coeficiente intelectual, que además de ser más alto, también en la alimentación, son más vegetarianos, veganos, incluso algunos, porque rechazan los alimentos cárnicos, los alimentos de animales. Todo lo que tiene que ver con los derivados alimenticios de los animales, los niños arcoíris tienden a rechazarlo. Entonces traen una ligera modificación en el ADN en el porcentaje de silicio. Son niños, ya son personas de aproximadamente unos 23 años, en su mayor edad, entre 20 y 23 años. Son personas que ya son adultos jóvenes, son defensores de la naturaleza, vegetarianos por excelencia, fruta, granos, verduras, vegetales, y con una tendencia a lo espiritual. Quiere decir que estos niños van a ser los futuros líderes espirituales en pocos años. Es decir, en unos 5, 7 años van a ser las personas que van a liderizar espiritualmente al planeta. Y posiblemente allí surja, en esa generación de los niños arcoíris y los que vienen luego, que son los últimos, los diamantes, la generación que sustituya a grandes maestros que se dieron en el siglo XX, como el caso de Mahatma Gandhi, Krishnamurti, la Madre Teresa, Osho, Satya Sai Baba, Gurdjieff y otros maestros importantes
a nivel espiritual. El caso del francés, fundador de la gran Fraternidad Universal, Serge Ferdinand de la Ferrier, de las grandes escuelas de yoga por todo el mundo, que por cierto, ellos fundaron la Gran Fraternidad Universal en Venezuela, en Caracas, y lo difundieron por todo el mundo. Hoy en día es una institución avalada por la UNESCO y sostenida en parte y subsidiada por la UNESCO. Sostenida por la UNESCO. La Gran Fraternidad Universal. Y los niños diamantes, que son la última generación hasta ahora, son los que se originan aproximadamente por el año 2010 hacia acá. Es decir, que son adolescentes entre 11, 12, 13 años de edad. Eso puede variar un poco. Recuerden que estos son cuestiones estadísticas y parámetros para controlar más o menos las mediciones que hacen los investigadores, pero no necesariamente son exactas la fecha. Entonces de pronto se pueden encontrar con un niño diamante un poco más de más edad, al igual que los niños índigos. Los niños diamantes son personas totalmente con una elevada frecuencia espiritual, una media en cuanto a los campos electromagnéticos, una media de frecuencia superior a los 200 hercios. Ustedes saben que el famoso médico norteamericano de la epigenética, David Hodgkin, ha establecido que las personas que tenemos 200 hercios o más de frecuencia vibratoria somos personas saludables, personas sanas, tanto en lo físico, en lo mental como en lo emocional. Pero los niños diamantes vienen, junto con los arcoíris, con una tendencia de frecuencia vibratoria promedio entre 350 a 400 hercios, que es bastante alta. Entonces en ellos se pueden presentar fenómenos paranormales, además de la clarividencia y la premonición de los índigos. Se pueden presentar fenómenos de bilocación, estar en varios sitios a la vez. Telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. Y un gran poder de sanación. A partir de los niños cristal, el poder de la sanación viene con ello, pero se enfatiza más, se desarrolla más, se manifiesta más en los niños arcoíris y en los actuales niños diamantes. Ahora, ¿qué sucede con las características de estos niños que son defensores de la naturaleza, que tienden a ser veganos, vegetarianos, con una frecuencia vibratoria más alta, una capacidad de inteligencia promedio superior a 130 puntos, una mayor frecuencia vibratoria, que difícilmente los educadores, los maestros, los profesores los entienden? Entonces, los padres deben estar muy atentos a sus reacciones, deben tratar en lo posible de no polemizar con los niños cristales, con los niños arcoíris, con los niños diamantes. No discutir, no pelear, porque ellos tienen una manera de ser muy particular y original, muy diferente a la generación que pertenecemos de los índigos hacia atrás. Entonces, tanto los maestros como los padres en el hogar deben de tener mucha paciencia, no catalogarlos de anormales, de autismo, de Asperger, de otros síntomas. No. Simple y llanamente son personas diferentes, generaciones diferentes a lo que fuimos nosotros en la temprana edad. Entonces, deben de tener cuidado cuando la maestra llegue con algún regaño o el niño llegue quejándose de alguna maestra o profesor que lo ha regañado o no lo ha entendido, porque los tienden a enjuiciar de manera equivocada. Entonces hay que tener mucha paciencia con estos niños, sobre todo los que son arcoíris y diamantes,
las últimas 2 generaciones, hay que tener mucha paciencia en los procesos educativos en cuanto a la alimentación, en cuanto a la tendencia al aprendizaje. Tienden a aprender más rápido de lo normal, tienden a ser más digital, más tecnológico que las anteriores generaciones, que los índigos, que los cristal y que nosotros. Entonces, tanto los padres como los educadores debemos estar atentos, y también las personas que estamos metidas en el ramo holístico, en el ramo de la terapia, cuando nos lleguen personas jóvenes de 40 años o menos hacia abajo, debemos tener en cuenta que pueden ser índigo, cristal, arcoíris o diamante. Y debemos de tener muy alerta, muy pendiente nuestra atención en sus facultades paranormales, en su sensibilidad emotiva, afectiva, porque suelen sufrir más de momentos de depresión y de tristeza cuando se les maltrata afectivamente o psicológicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces estamos claros que los niños índigos son los que surgieron, esa generación de finales de los 70 y comienzos de los 80, pero haciendo la salvedad de que ya existieron en otras generaciones anteriores y algunos de nosotros podemos ser índigos también. De hecho, yo conozco varias personas amigas y yo los considero índigos y tienen más de 60 años, pero en ese momento en que se dieron fueron menos cantidad y los observadores psicólogos y maestros y educadores no le pusieron tanta atención como a partir de los 70. Recuerden que en los 70 se dio la revolución psicodélica, la revolución hippie, ¿verdad? Entonces, ese cambio que marcó la sociedad de los 60 y los 70 con la psicodelia, con la época hippie, con la rebeldía, con la lucha por la paz, con la lucha antiguerra, la guerra famosa de Vietnam en Vietnam del Norte, entre norteamericanos y vietnamitas. Todos esos movimientos musicales liderizados por los Beatles, cuando comenzaron en los 60 con esos movimientos y los 70 que lo prosiguió John Lennon, todo eso tiene que ver un poco con las generaciones anteriores que eran índigos, pero que no se demostraron por investigación que eran índigos. Cuando los observadores comenzaron a ver su color de aura y otros rasgos psicológicos que ya les he nombrado, entonces lo determinaron como índigos. Igual sucedió con los niños cristal. Muchos de los músicos actuales y artistas plásticos actuales sobresalientes en el mundo son cristal, la generación cristal, la que surgió a mediados de los 90, hasta los años 2000. Y luego vinieron, como les repito, los niños arcoíris y los niños diamante. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora que deseen hacer? Por favor, que veo varias personas en la sala. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bienvenido a mis compañeros de Perucén, del Centro Holístico de Lima, Perú, a la amiga Romina y mi amigo Martín, con los cuales, por cierto, los invito a compartir un programa que tengo con ellos, Conciencia Holística, todos los jueves a las 5 p.m., hora del este de Estados Unidos. Perdón, 4 p.m. hora de Perú y hora del este norteamericano. 5 p.m. hora de Venezuela. 6 p.m. hora de Costa Rica y México. Conciencia Holística con Perucén. Bueno, ¿hay alguna pregunta que deseen hacer sobre lo que he hablado? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo le pregunto a ustedes si un niño de estos que son cristal, que ya no son niños, son adultos, pero pueden estar en la universidad todavía, o un niño arcoíris, un niño diamante que esté comenzando el bachillerato y en plena primaria, si ustedes los ven distraídos en sus casas, en sus viviendas, como hijos, como nietos, o como hermanos, o lo ven distraídos en clase, ustedes
los tildarían de anormales, de distraídos, de síndrome de Down, de Asperger, de autismo. Por acá hay una pregunta. Disculpen antes que me den la respuesta. Me pregunta Luis Pérez. Mi hijo menor de 6 años me dice que tiene no sé qué significa, qué me quiere decir con TDAH. Luis. Pero es sumamente inteligente y tiene que ver algo de las generaciones, de esas generaciones. ¿Tu hijo presenta algún grado de autismo? Luis, disculpa la pregunta si es un poco privada, ¿no? Pero ¿presenta alguna sintomatología que tú puedas expresar acá en el chat para ver en qué te puedo orientar o quién te puedo ayudar? No. Ok. Bueno, lo de sumamente inteligente, eso dalo por hecho. Si le hacen un test de inteligencia, va a arrojar sobre 130 puntos. Seguro. Y aprovecha que tiene habilidades creativas, artísticas y muy espirituales, porque es un niño diamante. Ah, ok. Trastorno de atención y aprendizaje. Mira, eso no es un trastorno de atención y aprendizaje. Él está bien. Lo que pasa es que ellos están en una frecuencia vibratoria, como yo le expliqué, superior a 200 hercios, un coeficiente intelectual superior a 130, y ellos tienden, cuando el profesor o la maestra está explicando algo, a razonar, a aplicar tanto el hemisferio derecho como el izquierdo de una manera más avanzada que la misma maestra. Entonces, eso conlleva a que se les tilde de distraído y de problema de atención. Naiset, mi amiga Naiset, quiere intervenir en el video en vivo y yo con mucho gusto, si va a aportar algo positivo al tema, con mucho gusto, Naiset, te voy a dar entrada. Sí, Naiset. Ajá, Naiset. Ah, muy bien. ¿Cómo está? Disculpa que cambié la Naiset, no se cámara. ve. Es que estoy en Ah, un ya está lugar que llegando la conexión. hola, apenas voy bien, o sea, no sé, disculpa, pero no sé de qué, porque me voy uniendo al grupo. Me gustaría saber más o menos Vamos a qué, ver. más o Naiset, menos. Sí, aquí estoy. Naiset Aquí está estoy, aquí desde estoy. Chile. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a ver qué nos trae Naiset. Hola, ¿cómo estás? Parece que tiene problemas de conexión. Esperamos un ratico más, Naiset. Bueno, como le iba diciendo al amigo Luis, tu hijo Luis no tiene problema de atención. Es simplemente que él está en otro mundo. Él está en otra percepción de lo que le están enseñando. Entonces tienes que hablar con la maestra, que tenga paciencia, que lo sepa entender, porque a veces tiene reacciones tardías, pero reacciones de persona mucho más madura que lo que dice su cédula de identidad o lo que dice su edad de 6 años. Ah, Naiset, no te logramos ver ni escuchar. Ah, bueno, disculpa, me tengo que colocar el audífono. Colocarme el otro audífono. Disculpa. Ahora sí, Naiset.
Disculpa, que no me había cambiado la balita. Ana Isel, ¿qué nos quieres aportar? No, bueno, como te estaba diciendo, Ajá, o sea, yo voy viendo, vi que estabas en video, en ajá, vivo, y pues quise entrar, pero me gustaría saber ajá. cuál es el tema para yo poderte, más o menos, por lo que escuché, es que están hablando de niños que son, vamos a decir, con problemas de atención, ¿no? Algo así fue No, que te escuché, no, no con problemas de ¿no? atención. Ese es el caso de el hijo de Luis Pérez, uno de los amigos que está en el chat. Estamos hablando de Ya. las cuatro, estamos hablando de lo contrario, de los casos de los niños que están muy bien, de las últimas cuatro generaciones dentro de las cuales estás tú. Por tu edad, tú Ah, eres niño índigo, tú eres de la generación índigo, de finales de los 70 y comienzos de los 80. Y también tenemos los mm, niños cristales que vinieron luego, y luego los niños arcoíris y los niños diamantes. De todas maneras, ah, si tú quieres aportar sí, voy a algo seguir. aparte, no sé qué ibas a decir. Ajá. No, voy a seguir escuchando para ya después apartar lo que Ah, le puedo decir, ah, para ok. escuchar más del tema. Ok. Bueno, entonces, como le venía diciendo, bueno, en el caso de Naiset, me voy a permitir, por la confianza que le tengo a ella y a su Ajá, mamá, son grandes amigas hace sí, muchos años. Naiset sí, es una persona índigo, es una persona que tiene los dones paranormales desarrollados, la clarividencia, la premonición, y de hecho ella es sí. canal, ella es medium. Entonces, Ujú. por eso es que ella, lamentablemente, cuando nos tocó hacer el programa con ella, no lo pudimos hacer por problemas de conexión y no se Ay, sí, es verdad. pudo realizar. Entonces, bueno, me gustaría invitarla en otra oportunidad para que hagamos un tema completo con ella, sobre un Me tema parece muy bien. que es diferente. Sí. Entonces, en el caso de NEISET, al igual que otros casos de alumnos que yo tuve, que hoy en día son ya profesionales, ya incluso padres y madres de familia, que son niños índigos o son adultos índigos, son personas que tienen capacidades paranormales a flor de piel. O sea, la mente, el hemisferio mental, el hemisferio lógico, el hemisferio izquierdo, lo tienen muy desarrollado. Y los niños cristal tienen muy desarrollado el hemisferio derecho, el intuitivo, el creativo. Por eso es que son los grandes artistas y los que vinieron a pacificar. Son personas muy ingenuas, de poca malicia. Y allí comenzaron a surgir la generación que hoy en día son, la mayoría son vegetarianos y son veganos. Y luego los niños arcoíris y los niños diamantes aborrecen, la mayoría, salvo de que los padres los obliguen a comer carne o alimentos de origen animal, pero los niños arcoíris y los niños diamantes aborrecen los alimentos de origen animal. Prefieren más las frutas, los vegetales, las verduras, los granos, todo lo que es origen vegetal. Y decía, comienzo del programa, de que están en una frecuencia vibratoria muy alta y van a ser los futuros líderes que se van a manifestar con bastante fuerza a partir del 2025, dentro de 2 años, que se va a dar el gran salto cuántico de la frecuencia vibratoria en nosotros, los seres humanos. Se va a finiquitar este proceso de transición que se está dando desde hace algunos años, el paso de la tercera a la quinta dimensión. En ese momento, a partir de finales del 2025 y en adelante, 2026, 2027, estos niños arcoíris, sobre todo a partir del cristal, arcoíris y diamante, van a ser los líderes mundiales, políticos, sociales, tecnológicos, empresariales, los líderes espirituales, los grandes maestros, que como yo decía, existieron en el siglo XX y que hoy en día no existen. Existe algunos personajes que a nivel tecnológico han marcado pauta y están marcando pauta. El más notable de ellos es Elon Musk, el surafricano, el de Tesla.
el de los vuelos espaciales, el de PayPal, el de Twitter, esas grandes empresas que maneja ese señor. Pero más no es todavía la manifestación del líder espiritual, sino el tecnológico, el índigo, es el niño índigo. Pero el arcoíris y diamante que van a liderizar nuestro planeta se están desarrollando ahorita. Así que a los padres que tengan niños adolescentes de unos 13, 14 años hacia abajo, edúquenlos muy bien, con buenos maestros, con buenos profesores, asesórenlos bien con buenos terapeutas para que no caigan en el error del castigo, del regaño, de la manipulación a la fuerza, a la violencia, no solo a nivel del hogar, sino a nivel también de los maestros, porque cometerían un grave error, les harían un grave daño y podrían terminar siendo personas con problemas de conducta, adicciones, con este tipo de problemas, alcoholismo, droga, problemas de tipo sexual. Entonces traten de tener mucho cuidado con la educación de los adolescentes y los niños, de educación básica y primaria y en el preescolar, porque son la nueva generación que nos van a salvar el planeta en los próximos años, sobre todo a partir del 2025 en adelante. Así que mucha atención, mucho cuidado con la educación y también no dejen de incluir a las personas que están en la universidad estudiando ahorita, porque igual son niños cristal, una transición entre cristal y niños arcoíris que pueden presentar algunos problemas si tocan en manos de profesores a la usanza antigua, profesores violentos, cerrados, de criterio, de carácter fuerte. Entonces, gracias, Neisset. Entonces, esos niños van a levantarse traumatizados y se van a vengar de esta generación con una rebeldía que no tiene límite, porque son mucho más inteligentes que nosotros, en promedio, y cuando pueden hacer daño, lo pueden hacer mucho más fuerte que las generaciones anteriores, porque son personas más inteligentes. Entonces, lo que vienen a hacer como misión de hacer el bien se puede convertir en una generación que pueden convertirse en niños problemáticos. Por acá me pregunta Luis, de nuevo, que si Simón Bolívar, ¿en qué generación lo podemos comparar? Simón Bolívar sería índigo, porque son las personas que vinieron a ser líderes sociales, igual que el mismo Napoleón, Bonaparte. Simón Bolívar sería índigo. Era una persona demasiado inteligente, con una media de inteligencia muy superior, con esa visión de mundo muy amplia, solo que la realidad histórica, social, política de esa época, que tocó vivir la época del colonialismo, de las grandes potencias europeas colonizando América, Asia, África. Entonces, en el caso de nosotros, que era España, nuestro país conquistador, Bolívar tuvo que hacerle frente a ellos por la fuerza, porque eso es el método que emplearon esas potencias de aquel entonces, porque no había de otra. Era lo más normal, porque ellos encontraron resistencia en las civilizaciones aborígenes de estos continentes, tanto de América, el Caribe, Asia, África. Encontraron resistencia, algunos pueblos muy guerreros, muy fuertes. En el caso, por ejemplo, de los aztecas eran más guerreros que los mayas eran más tranquilos. Los
incas también eran un poco más tranquilos. Y así otras culturas más abajo, como los guaraní, Paraguay, y al sur de América, y también en el área de Asia. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto en Asia como en África, todas estas civilizaciones que fueron colonizadas por otras potencias, como el caso de Holanda, Portugal, Francia, que estuvieron en gran cantidad en Francia, Inglaterra, que estuvo en el norte de América y en Canadá y Estados Unidos y en algunas islas del Caribe, al igual que en países de Asia, Inglaterra, Australia. Entonces, en esos países, muchos de estas generaciones índigo que se presentaron en esa época, tuvieron que hacerle frente violentamente. Pero sin embargo, nos encontramos con un índigo simbólico del siglo XX. Vamos a ver, Luis, si tú logras dar con esa persona. ¿Cuál personaje crees tú que es un símbolo índigo notable en el siglo XX? Te doy un dato, es de India. Ahí te lo dije casi todo. ¿Cuál crees tú que es ese líder? ¿O fue ese líder? Mahatma Gandhi. Gandhi fue un abogado, un luchador social, que independizó a la India de Inglaterra con el famoso eslogan de la no violencia, el famoso principio filosófico de la no violencia. Sin embargo, ellos iban con palos, piedras, a enfrentar al ejército inglés. O sea, no es que se dejaron dar una cachetada en un lado de la cara, en una mejilla, y poner la otra como Jesús. No, eso es mentira, eso es falso. Ellos hicieron oposición férrea a los ingleses, porque los ingleses no estaban con pistolitas de agua, estaban ni con juguetes, estaban con armamento militar. Entonces, ¿qué sucede? Él tuvo el discurso y la gran inteligencia fuera de lo normal, que ahí es donde se manifiesta lo índigo de él, de con criterios propios, políticos, filosóficos, enfrentar a los ingleses y convencerlos de su independencia. Pero él fue un rebelde. Al estilo siglo XX, no es igual a Simón Bolívar, que es de comienzo del siglo XIX. Mahatma Gandhi es de mitad del siglo, de mediados del siglo XX, cuando logró independizar a la India en el año 47. Entonces, esos personajes existieron, igual como dije Bill Gates, igual como dije en el caso de Elon Musk, y en el caso de Nicolás Tesla, también un niño índigo, igual que Tomás Alva Edison. Y la generación de genios anteriores al siglo XX, que se manifestaron en el siglo XIX, siglo XVIII, un caso de Mozart, un caso de Beethoven, un caso de Bach, un caso de Picasso, fueron niños índigos de su época, en ese contexto social. Entonces, hay que diferenciar esos niños o esas generaciones que tenían ese color de aura índigo, esa gana de rebelarse contra lo establecido, con una inteligencia promedio mucho más alta que lo normal, fueron niños índigos a pesar de esos siglos, estar en el siglo XIX y siglo XX. Pero en el siglo XX hubo muchos niños índigos antes de los 70. Lo que pasa es que en los 70, como lo dije al principio, fue que los psicólogos, los pedagogos, los orientadores, los maestros, los profesores, los licenciados en educación, pusieron más atención porque se comenzaron a presentar en mayor cantidad. Entonces, al ver las aulas llenas de personas con tanta inteligencia y con unos cambios de conducta que ellos creían que eran síndrome de Down, o eran autismo, o eran personas con otros problemas, no, nada que ver. Fíjense que yo cuando hablé de los genios,
nombré el caso de Thomas Alva Edison, que a los 13 años lo mandaron a sacar de la escuela porque creían que tenía síndrome de Down, que se lo mantenía distraído en la luna mirando para todos lados. Y fíjense que es la persona que tiene más inventos patentados en el siglo XX. Es más, hasta ahora el que tiene más inventos patentados en la historia, porque el que le sigue es Nikola Tesla y todavía no llega. Pero Elon Musk va por ese camino de inventar muchas cosas. Igual que en su momento lo hizo Bill Gates. Entonces, ¿qué pasa? Que el caso de Thomas Alva Edison, que fue catalogado por la maestra o por el maestro, y le dio a su mamá que lo retirara de la escuela por presentar problemas de concentración y de atención, no era que estaba en la luna, no era que estaba distraído, era que le aborrecía, le molestaba lo que estaba diciendo el profesor, porque ya él lo sabía. Tenía una inteligencia superior al maestro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él montó su propio laboratorio en su casa, en el patio de su casa, fíjense todos los inventos que hizo. Entonces, Thomas Alva Edison es un gran ejemplo de una persona índigo que no perteneció a los años 70. Y así hay varios casos por hablar. Ahorita hay muchos personajes músicos, incluso desde la propia Venezuela, el caso de el director de orquesta Dudamel, y hay uno menor que él, que ahorita no recuerdo el nombre, quizás si mi hijo estuviera ahorita en la sala, me recordara el nombre, que es un venezolano más joven que Dudamel, que está en Alemania y que está como director muchísimo más destacado que Dudamel. Lo que pasa es que es más joven y todavía no se ha dado a conocer en la magnitud en que lo ha hecho Dudamel, el famoso director de orquesta venezolano, que pertenece a la generación índigo. Dudamel pertenece a la generación de los índigos de los 70, de finales de los 70 y comienzo de los 80. Entonces se dan cuenta que son personas más allá del promedio normal. Y Dudamel es un gran maestro, de los mejores directores actuales de hace muchos años ya. Ya tiene por lo menos una década en la fama internacional como director musical. Creo que un poco más. Entonces, esos son casos notables. Quizás no llegaron a los genios. Hoy en día no existen tantos genios como existieron en la época de Mozart, de Beethoven, de Pascal, de Picasso, el mismo Da Vinci. Pero miren que hay hoy en día muchos genios. Lo que pasa es que a veces las redes no se ocupan de esas personas, pero si ustedes ven algunos videos que les llegan de esos concursos que hacen por televisión, buscando el artista, la voz, el músico, ustedes ven unos casos que sorprenden, maravillan. Niños de 4, 5, 6, 7 años que tienen una voz prodigiosa, un talento musical prodigioso, bailarines, imitadores, cantantes, músicos, excepcional, o sea, fuera de lo normal. Disculpe. Entonces, bueno, ahí les dejo esa enseñanza y esas recomendaciones. Deben de tener cuidado con las personas que sean abuelos o padres de estas generaciones de jóvenes, porque niños, porque los pueden traumatizar. Y recuerden que estas son las generaciones que nos van a suplantar o que nos están empezando a suplantar a nosotros y que en los próximos 10 años van a ser protagonistas a nivel mundial. Recuerden, yo espero estar todavía vivo y vamos a estar hablando sobre esos casos especiales. Se van a manifestar públicamente en los próximos años. Van a empezar a hacerse notar en diferentes cargos administrativos, políticos, sociales, en líderes espirituales, religiosos, artísticos, y se van a dar cuenta de la vigencia de este programa que estamos haciendo hoy en el año 2021. Que por cierto, hay ahorita en YouTube una ola de estos programas sobre los niños índigos, cristal, arcoíris y diamante. No sé por qué, pero explotó de pronto. Yo ni me fijé en eso hasta que de unos días para acá comencé a verlo.
pero ya yo hice un programa sobre esto hace unos meses atrás con la Academia de las Artes Sanadoras en Costa Rica. Y ahora es que estoy viendo de moda este tema otra vez. Eso es por moda. A veces vuelven y vienen. Y también por la cantidad de seguidores que arrastren estos temas. Entonces en YouTube se ve mucho eso. En las personas que se dedican profesionalmente al YouTube, de que los canales son seguidores de miles por miles. Entonces, por cierto, yo los invito siempre con mucha paciencia y con mucho cariño a que me sigan en mi canal de YouTube Solario, a que le den like a los programas que les cuesta dar like. Veo que los visitan pero no les dan like. Veo 30 y tantos visitas y 5 likes. No creo que los programas sean tan malos para que no les den like. Y además de eso, sigan los canales, porque a medida, lo he repetido, que nos siguen, nos van dando mayor importancia en YouTube. Y llega un momento en que nos convertimos en generadores de ingresos económicos a través de YouTube, porque nos dan algunas prebendas. Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta en especial o alguien que quiera intervenir, ya estamos sobre la hora. Hemos llegado al final por hoy. Invitándolos de nuevo a la próxima semana. La próxima semana el programa, estoy seguro que sí lo voy a hacer el martes. Pero de verdad esta semana estuve bastante ocupado y no pude realizarlo como es costumbre, los martes. Así que ya el domingo van a ver ustedes el afiche del nuevo tema que vamos a tocar el martes. Si no concreto un invitado que estoy tratando de contactar, está en el exterior. Si no lo logro contactar, yo vengo con un programa nuevo este martes que viene, martes 14, quincena, mitad de mes, el mes de marzo. Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta, una vez más agradecido por la asistencia. Recuerden mi número de WhatsApp para las personas que quieran consultar algo, más 58 412 079 2098, más 58 412 079 2098, y mi canal de YouTube, el musical Milton González Fernández, y el canal holístico Solario. Así que me despido nuevamente de ustedes, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el próximo martes 14 de marzo a las 8 p.m. Venezuela, 7 p.m. costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. Chao.